Muchas gracias, muy buenas tardes, noches a todos. Espero que estén muy bien. Bueno, pues vamos a dar una plática sobre lo que es la evaluación financiera de proyectos de construcción. Creo que es un tema muy interesante, realmente vale mucho la pena que conozcamos un poquito de cómo se hacen las evaluaciones financieras de proyectos de construcción. Esta es una plática breve, el tema es realmente muy amplio. Pero bueno, yo espero que podamos tener un buen nivel de entendimiento sobre lo que es la evaluación financiera de proyectos y en particular de proyectos de construcción. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en consultores y asesores en administración de proyectos? Bueno, pues nosotros tenemos la misión de generar valor, optimizar procesos y prevenir riesgos de nuestros clientes por medio de la consultoría en proyectos de construcción e infraestructura. También damos supervisión de obra y proporcionamos cursos y talleres. Pertenecemos a la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría de México, así como al Instituto Mexicano de Dirección de Proyectos, al Instituto Mexicano de Lean Construction y del Project Management Institute también. Bueno, pues vamos a empezar la plática. Si tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta, con toda libertad lo ponen en el chat. Y al final de la plática, como bien decía Ross, vamos a dar un espacio para las preguntas y tenemos una sesión, es una plática principalmente, ¿no? Sobre el tema, ¿no? Bueno, empezamos. ¿Cómo identificar los proyectos que se requieren? Los que estamos en proyectos de construcción y lo que hacemos es obviamente construir, pues ya sea edificios, casas, vivienda, industrias, plantas industriales, etcétera, estamos respondiendo a la necesidad de nuestro cliente, quien a su vez ve factible que se haga la obra, que se haga la ingeniería, que se desarrolle la ingeniería, que se desarrollen los estudios para que podamos llevar a cabo la obra. Y entre esas opciones, parte primero, ¿cómo se seleccionan estos proyectos? Bueno, pues hay un montón de oportunidades que se tienen que viene con base en la estrategia, ¿no? O sea, principalmente a través de la estrategia de cada empresa, pues se ven algunas necesidades, algunas oportunidades, pueden ser mejoras, ampliar el mercado, generar nuevos productos, implementar tecnología, clientes, en fin, ¿no? Realmente tenemos muchas cosas que podemos hacer con base en la estrategia. Y entonces hay un proceso de selección donde se da una priorización de los proyectos. Puede ser de que ya tengamos realmente nuestro portafolio de proyectos asignado y donde podamos tener algunos proyectos cancelados o pospuestos, como se muestra en la figura. Uno de los rubros para seleccionar cuáles pueden ser los proyectos más atractivos tiene que ver con la evaluación financiera de los proyectos. Entonces a nosotros, cuando ya nos toca construir el proyecto, es porque el cliente tomó la decisión de que es la mejor opción con base en una evaluación financiera, y eso que vamos a platicar el día de hoy. Bueno, ¿cómo seleccionamos un proyecto de construcción? Bueno, esto parte de una idea. Puede ser de que haya un nuevo mercado, puede ser de que tengamos un pronóstico muy bueno de venta de nuestro producto, necesitamos hacer una ampliación de nuestra línea de producción, o necesitamos hacer una ampliación de nuestra facilidad, o necesitamos hacer algo como una construcción, como algo que nos permita pues generar este valor de negocio, ¿no? Entonces esta idea pues viene de la estrategia también. Oye, pues la estrategia es que queremos desarrollar este tipo de trabajos, queremos especializarnos en este tipo de cosas, y de ahí sale pues la mejor opción. Y esa opción incluso puede ser, oye, pues vamos a hacer un edificio de oficinas o un centro comercial o algo, porque estamos viendo de que existe un mercado y que podemos generar valor a través de ese mercado implementando nosotros una obra, no un proyecto de construcción. Entonces lo que se hace normalmente es que se hace un caso de negocio. ¿Cómo es el caso de negocio? Bueno, pues el caso de negocio tiene que ver con cuáles son las expectativas de los clientes que nosotros tenemos y cuáles son las expectativas de la generación de negocio para nuestra empresa.
Entonces, una vez de que definamos cuáles son esos puntos, lo tendríamos que materializar con una opción como es el proyecto de construcción. Y ahí, por ejemplo, déjenme decirles que puede haber muchas alternativas técnicas. Esas alternativas, pues nos pueden decir, oye, finalmente, esta reúne los requerimientos financieros más adecuados o es la que nos permite un mejor flujo o es la que tiene una expectativa de generación de negocio para nuestra empresa mucho más atractivo que el resto. Entonces seleccionamos esa alternativa técnica, la desarrollamos como un proyecto de construcción y finalmente cuando ya o se vende o se opera o se hace algo con el activo que estamos generando, es como estamos proporcionando valor al negocio. ¿Sí? Vamos a regresar con esto en la parte final, porque es importante que hagamos una reflexión que me gustaría invitarlos a que me acompañen con algunas ideas en relación con este flujo de valor, ¿no? Bueno, como yo les decía, ¿cómo podemos nosotros definir cuál es el tema de valor de negocio? Bueno, pues se tienen muchas alternativas. Les presento ahí algunas que tienen que ver, por ejemplo, con lo que es el valor presente normal, el valor presente neto que está remarcado porque es quizá el aspecto financiero más importante en la evaluación de nuestro proyecto. Hay valor de presente neto incremental, flujos de caja descontados, análisis costo-beneficio, periodo de recuperación o el ROI, que también le llaman el Return on Investment, también es una de las partes importantes en cuánto tiempo la generación de beneficios que está dando mi proyecto va a ser el pago de la inversión de mi proyecto. Obviamente que eso se mide en periodos y entonces pues vemos cuáles son los periodos en los que estamos recuperando la inversión. Y también se tiene, por ejemplo, la tasa interna de retorno, ¿no? La tasa interna de retorno, la TIR, famosa, pues nos da una medida de qué tan rentable es nuestro proyecto y podemos hacer alguna, digamos, alguna comparación entre algunos proyectos similares cuando estamos manejando algunas alternativas, ¿no? Que pueden ser mutuamente excluyentes o no. Eso también lo comentamos en un momento más, ¿no? Vamos a hablar del valor presente neto. No es un tema muy complicado. A lo mejor se ve ahí una fórmula y dicen, híjole, pues es una fórmula, pero no es tan complicado y les voy a comentar en qué consiste. Primero, la definición es el valor actual de los flujos futuros esperados. ¿Qué significa? Si vamos a hacer nuestra evaluación financiera de nuestro proyecto, por ejemplo, en un escenario de 10 años, podemos decir, oye, ¿cuánto me está generando mi proyecto en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4 y así sucesivamente hasta que lleguemos al año 10? ¿Cómo es el valor de ese flujo con respecto al tiempo? Bueno, vamos a pensar que mi proyecto me da, déjenme poner números redondos, me da $1,000,000 al año, ¿sí? Y vamos a decir que es igual en cada año me va a dar $1,000,000. El valor del dinero en el tiempo significa que en este momento el valor en este primer año pues es de 1,000,000. Pero el valor del dinero el próximo año es menor. El siguiente año es todavía menor. Y así nos vamos sucesivamente, de modo tal que en el año 10, el $1,000,000 que habíamos dicho es como si ahorita tuviéramos probablemente un valor de $900,000. ¿Sí? Más o menos. Eso significa que entonces el valor del dinero en el tiempo va cambiando y que necesitamos entonces traer estos flujos futuros al día de hoy para que podamos hacer la evaluación
entre lo que me está generando de valor el proyecto con respecto a la inversión que tengo que hacer para generar el beneficio. ¿Sí? Entonces, el valor presente neto nos dice, es el valor actual de los flujos futuros que se esperan con mi proyecto o con mi alternativa. Entonces, si por ejemplo tengo yo $1,000,000 en el año 1, ¿cuánto vale en el año 0? Ah, bueno, pues entonces empleamos esta fórmula. Y para que podamos nosotros tener una mejor idea, necesitamos incluir un tema que es la tasa de descuento. La tasa de descuento es aquella tasa que me refleja el costo del dinero. Vamos a decir, vamos a pensar que nuestra tasa de descuento, vamos a decir que es una tasa bancaria, ¿no? Vamos a decir que es el 6%, digamos, anual. Probablemente en México creo que está más o menos así, ¿no? ¿Qué significa? Que entonces el valor del dinero en el año 0 corresponde a $1,000,000, como aparece ahí en la fórmula, el valor futuro, entre 1 más 0.06 elevado a la 1, porque es el año 1. Y el valor que me da esta fórmula aritmética, vamos a hacer un ejemplo para que quede más o menos claro. El valor que me da es un determinado valor. Si tengo yo en el año 5 y quiero traer el valor del dinero del año 5 a la fecha, al día de hoy, entonces es el $1,000,000 como valor futuro entre 1 más 0.06, que es el 6% anual, elevado a la 5. Y el resultado es lo que me estaría costando el valor del dinero o lo que estaría obteniendo el $1,000,000, pero ahorita. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo, no se me preocupen tanto, pero vamos a tratar de que quede este tema claro, ¿no? Pero eso es el valor presente neto y tiene algunas cosas que ahorita se las comento. Miren, un ejemplo. Valor presente de un flujo de 300,000 que se recibirá en 3 años considerando una tasa de descuento del 10%. Este es un valor que nosotros tenemos que poner 300,000, es el flujo futuro. En 3 años, pues aplico la fórmula de valor presente considerando la tasa del descuento del 10%. Eso es lo que tenemos que hacer. O al revés, ¿cuál es el valor futuro de esta inversión, de una inversión de 200,000 con los mismos datos? Es decir, ¿cuál es el valor futuro en el año 3? De lo que ahorita vale 200,000, considerando una tasa del 10% de descuento. Tendríamos que hacer la fórmula también, ¿no? La tasa de descuento también puede ser lo que le llaman el costo ponderado de capital, que es el costo del capital más el costo de la deuda, que significa que a lo mejor no cuento con todo el dinero para hacer la inversión y entonces me apoyo de un financiamiento. Y me apoyo de un financiamiento, eso significa que entonces tengo que hacer algunos números de cuánto me va a costar ese financiamiento. Porque yo tengo a lo mejor en este momento una cantidad que quiero invertir en el proyecto, pero si tengo un modo de que tengo una posibilidad de financiamiento, pues lo puedo usar, pero me cuesta. Hay que ver cuál es el costo, el mío por prestar mi dinero al proyecto, más el del financiamiento. En eso puede consistir el costo ponderado de capital. Ahora, la definición básica de valor presente neto es la suma de los valores presentes de las inversiones y flujos futuros. Es decir, todos los beneficios futuros que me está generando el proyecto, los comparo al día de hoy con respecto a la inversión que estoy haciendo el día de hoy. Y en lo que me resulta de la suma de los valores futuros con lo que estoy invirtiendo el día de hoy, es el valor presente neto de mi proyecto.
Si este valor presente neto es negativo, se maneja a lo que son las inversiones, a los gastos de operación, los gastos de mantenimiento. En esos se considera como valores negativos dentro de la suma. Y si son positivos, pues son todas las utilidades, ahorros, el beneficio neto, el flujo que me está generando mi proyecto. A mayor valor presente neto, para una determinada tasa de descuento, tengo una mejor rentabilidad. ¿Qué sucede si tengo un valor presente neto igual a 0? Significa que los beneficios de mi proyecto están igualando la tasa de descuento. Oye Luis, pero entonces, ¿qué significa? ¿Que hago o que no hago el proyecto? Yo te diría, depende ahora el nivel de riesgo de tu proyecto. Si tienes este proyecto que te genera un valor presente neto de 0 o muy poco y realmente es muy riesgoso, te diría pues mejor o mitiga los riesgos o haz algo con los riesgos, porque pudiera ser que no se te vaya a dar el número finalmente y no tengas la generación de negocio o la generación de valor en tu empresa. Si tengo un valor presente neto negativo, no hay que hacer el proyecto. De plano, los beneficios son menores a la inversión que tengo que hacer el día de hoy. Oye Luis, pero ¿hay proyectos en donde se pueden construir con valor presente neto negativo? Sí. ¿Cuáles son aquellos? Son aquellos en los que por la estrategia conviene construir algo que en este momento te da un valor presente neto negativo, pero la estrategia está contemplando algún beneficio futuro, algún beneficio que no estamos contemplando nosotros los que estamos construyendo el proyecto en este momento. En eso tiene que ver un diseño de un portafolio de proyectos donde se están evaluando las mejores estrategias para la empresa. ¿Qué ocurre si se tiene el financiamiento? Y esta yo creo que es un punto realmente muy importante. Miren, vamos a decir, voy a construir un edificio. Mi edificio me va a costar 10 millones de pesos, ¿sí? Resulta que yo tengo disponibles 1 millón de pesos y necesito 9 millones de pesos para completar mi presupuesto. Entonces voy y hay un inversionista o alguien que me puede financiar ese dinero, me puede financiar esos 9 millones de pesos. ¿Y qué sucede entonces? Pues me asocio, le digo, oye, pues sí, mira que tenemos estos beneficios, pero yo, que soy el dueño del proyecto, nada más estoy poniendo 1 millón de pesos. ¿Qué sucede con la otra persona? Pues está poniendo mayor capital de riesgo. Si el proyecto sale como lo estamos pensando, todos ganamos. Si el proyecto no sale como todos lo estamos pensando, quien pierde más es la otra persona. Me pueden decir, oye Luis, pero entonces, ¿vale la pena o no vale la pena que tengamos financiamiento? Siempre vale la pena, por dos razones. Los intereses que te genera el pago de la deuda, ya sea una entidad financiera, un banco, etcétera, son deducibles de impuestos. Y además, compartes el riesgo, que es un punto súper importante. ¿Y cómo crees que va a ser tu valor presente neto? Tremendamente alto. Va a ser muy atractivo cuando tienes un financiamiento. Hay otros criterios de rentabilidad, como yo les decía. Está la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno, déjenme decirles qué sucede. Cuando la tasa interna de retorno es igual a la tasa de descuento, nuestro valor presente neto es 0. Significa que la tasa de interés que me puede generar mi proyecto es igual a la tasa de interés que me está dando el banco, por ejemplo, para hacerlo. Entonces aquí la decisión es, pues no sé si lo haga, por eso yo les decía que tendremos que irnos hacia la parte de riesgos, ¿sí? Si yo tengo mi proyecto, este edificio que yo les comentaba, y me sale una TIR del 50%, y resulta que en los bancos me dan un 6% de interés, ¿qué crees? Pues vale la pena que haga el proyecto porque me va a generar mayor rentabilidad. Porque el cálculo que hicimos de la TIR es prácticamente altísimo comparado con otros operadores financieros, es lo que me darían por el dinero que tengo para la inversión.
Yo les comentaba que hay un tema de riesgo. Estamos tratando, o estoy tratando de hacerlo de una manera más o menos sencilla. Espero alcanzarlo y si no, les pido el favor de que me lo pregunten o vemos casos a detalle en la sección de preguntas y respuestas. Pero miren, una empresa tiene un portafolio de proyectos y entonces lo que se evalúa de ese portafolio de proyectos pues es el valor presente neto. Pero ¿qué creen? Tenemos que identificar el nivel de riesgo que tiene cada proyecto. Probablemente tengamos un proyecto que tiene un valor presente neto tremendamente atractivo, pero también es un nivel de riesgo muy alto. O podemos tener algunos proyectos con un valor presente neto muy pequeño, pero también con un riesgo muy pequeño. Aquí es en donde tenemos que evaluar si la organización tiene apetito al riesgo y puede considerar pues tener una inversión un poco más riesgosa para obtener mayor rentabilidad. Aquí ya depende mucho del tipo de empresa y si realmente está dispuesta a que puedan haber pues algunos factores, ¿no? Ahorita vamos a comentar incluso un tema de sensibilidad que quiero también que lo platiquemos entre nosotros, ¿no? Un ejemplo que creo yo que es más o menos sencillo, pero ya lo platicamos, ¿no? Miren, vamos a decir que una empresa está evaluando la construcción de una nueva planta de bebidas y cuenta con dos posibilidades mutuamente excluyentes para el envase. La primera es envasar la nueva bebida en un envase de cartón que le llamamos Tetra Brick, en la que la empresa proveedora del envase da facilidades en su arrendamiento, pero suministra directamente el cartón para el envase. La otra alternativa es envasar nuestras bebidas en botellas de plástico tipo PET, en la cual el proveedor no da financiamiento, pero las botellas son fabricadas en el sitio teniendo que adquirir la materia prima únicamente. Para esta alternativa se requiere un crédito del 50% del monto de la inversión. Se solicita evaluar estas posibilidades con un horizonte de 5 años y seleccionar la opción más favorable. Y ahí ustedes pueden tener el resumen de las dos alternativas. Tenemos la alternativa Tetra Brick con una inversión inicial, por ejemplo, considerando miles de pesos, donde hay un edificio de 2 millones de pesos con instalaciones de 750,000 pesos, con un costo de contratación y entrenamiento de 500,000 y un capital de trabajo de 500,000 con una tasa de descuento que es el costo de capital del 20%. Y tenemos la otra alternativa que es el PET, donde el edificio cuesta lo mismo, pero las instalaciones cuestan un poco menos, cuestan 600,000, la maquinaria, pues obviamente tenemos que suministrar maquinaria, pues entonces ya cuesta 2,5 millones. La contratación, entrenamiento, pues necesitamos un poco más de costo y aunque necesitamos menos capital de trabajo. Y una tasa de descuento con un costo de capital del 27%. Ahora, ¿cómo se vería en una tabla cada una de las alternativas? Primero, la primera alternativa se pueden considerar las ventas de, como está proyectado ahí, en 5 años. De 1,500,000, 1,800,000, 2,100,000, 2,400,000, 2,700,000. Pero tenemos la materia prima que nos cuesta 50, 70, 80, 90, 100 como está puesto ahí, con la mano de obra, con el arrendamiento que es el que nos están cobrando y los envases, lo que nos está costando los envases. Y tenemos ahora la otra alternativa, la de PET. Son las mismas ventas, sin embargo, la materia prima permanece, pero la mano de obra tiene ciertas cosas y el material para envase menos. Es obviamente más barato. No tenemos el arrendamiento como en la otra alternativa.
Ahora, ¿cómo se verían las dos alternativas si las comparamos? Por ejemplo, la primera, pues decimos que tenemos una inversión inicial de 2 millones más 750 más 500 más capital de trabajo, una tasa de descuento. Pues la inversión inicial, déjenme, voy a poner esto así para poderlo comentar con todos, para que sea más fácil, lo pueda poner. Ok. Entonces aquí decimos, oye, la inversión inicial, esto, que es lo que necesito erogar para que funcione esta alternativa, me va a costar 3.750.000, que está puesto aquí. Aquí están los valores de las ventas, los costos, y aquí tengo yo el total de los egresos en esta parte. No sé si lo ven, aquí están las sumas. Ese es el valor del costo de materia prima, mano de obra, arrendamiento, envases de cartón, etc. Entonces, las ventas menos los costos por año, pues aquí tengo el resultado, ¿sí? Para cada año. Aplicando la fórmula con el flujo neto descontado para cada año, pues aquí tengo los valores que me resultan. Y cuando hago la sumatoria con respecto a la inversión, tengo este valor. En esta alternativa tengo un valor presente neto de 2.208.000. ¿Sí? Ahora nos vamos a la siguiente alternativa. Colocamos todos los valores que nos están dando con la tasa de descuento y el costo de capital, ¿no? Y aquí vemos que tenemos mayor cantidad de inversión. Acá lo que sucede es de que estamos pagando un arrendamiento. Pero en esta que tenemos la alternativa PET, pues nosotros tenemos que comprar la maquinaria, ¿no? Por supuesto. Entonces, aquí tengo las ventas, tengo los costos, como están puestos aquí, como ustedes los pueden apreciar para cada uno de los 5 años. Calculo cuál es la diferencia como flujo neto, pero sin descontar todavía. Y en esta fórmula aplico la tasa de descuento. Cuando hago la sumatoria, pues me da que tengo un valor presente neto negativo para esta alternativa, pensando incluso que los envases de cartón eran más baratos, ¿no? Obviamente la decisión me dice que me tengo que ir por esta. Y de aquí ya parte, ahora sí, la definición para el proyecto de construcción. Espero que haya quedado más o menos claro, si no ahorita lo platicamos, ¿eh? A ver, déjenme, vamos a continuar. Bueno, ¿por qué necesitamos la evaluación financiera de proyectos de construcción? Y es aquí donde quiero que lo comentemos con un poco más de detalle. Primero, nosotros tenemos que hacer una inversión, o es una instalación física, puede ser también una instalación virtual en algunos casos, depende del proyecto, pero normalmente es una instalación física que requiere permisos y licencias con un costo, que requiere ingeniería con un costo, quiere comprar equipos, materiales, componentes, en fin, todo lo que necesitamos para la obra y la construcción, ¿no? Donde ya viene la mano de obra, donde ya vienen muchos otros factores que intervienen ahí, el costo de nosotros como gerentes, directores de proyecto, por supuesto que también tiene que estar contemplado ahí, ¿no? Pero déjame decirles cómo aparece esto, cómo se observaría esto para una empresa que desea construir una planta o una instalación, ¿no? Pues en la operación hay una materia prima, personal, maquinaria, servicios, y el proyecto resultado del caso de negocio me da los productos o servicios que estoy buscando. Y como lo hemos platicado, tenemos una inversión inicial que normalmente es negativa y unos flujos futuros, pues que son positivos, y la decisión siempre tendría que ser que el valor presente neto sea mayor de 0. Ahora déjenme comentar un poquito acerca de la tabla que habíamos comentado, ¿no? Primero, tenemos la idea, después viene
la evaluación del caso de negocio, donde ya vemos entre las diferentes alternativas cuál es aquella que pueda resultar más atractiva con un valor presente neto positivo, con un índice de riesgo menor, y entonces definimos la alternativa que tendríamos que poner, y entonces sí, de acuerdo a las mejores prácticas en dirección de proyecto, tendremos que hacer el acta de constitución y la matriz de interesados. Por supuesto, ya tendremos que ya dar inicio a la planeación formal del proyecto. Una vez de que ya nosotros tengamos el plan de dirección de proyecto, en donde ya realmente validemos el costo, validemos los tiempos, validemos el equipo de proyecto, validemos la alternativa técnica, o sea, todo ya está en el plan y es algo que no se hace. Yo propongo que se haga una reevaluación del caso de negocio de nuevo, porque ya tenemos seguramente después del plan, pues ya sabemos el presupuesto ajustado en cuanto queda, ya sabemos los tiempos, ya sabemos todas las cosas que necesitamos, el equipo de proyecto, los materiales, componentes, maquinaria, si necesitamos retroexcavadoras o no, de qué forma, de qué tipo, si necesitamos grúas, si necesitamos una cimentación muy importante o no, en fin, y ahí tendríamos que hacer la reevaluación del caso de negocios. Eso no se hace, tristemente, y deberíamos hacerlo en proyectos de gobierno incluso, yo sí sugiero que hagamos una revaluación del caso de negocios siempre. Normalmente nos quedamos en la primera parte, ¿no? Pero ¿saben qué? Valdría la pena para que hagamos esa revaluación del caso de negocios, pues que incluyamos un análisis de sensibilidad. Y ustedes me pudieran decir, oye Luis, ¿y qué significa un análisis de sensibilidad? Pues significa que pues es un escenario, una suposición. ¿Qué sucede con el proyecto si, por ejemplo, me cuesta 10% más? Oye, es que yo había determinado un presupuesto de mi obra de 100 millones. Oye, ¿qué sucede si te cuesta 110? ¿Sigue siendo negocio? Ah, pues ahí lo evalúas. Oye, ¿y qué sucede si mi proyecto lo había considerado para un año de trabajo y nos vamos a llevar un año, 2 meses? ¿Es negocio? Ah, bueno, ahí lo tenemos en esta reevaluación del caso de negocio. Y una vez de que ya estemos seguros, con un plan perfectamente definido, con un análisis de sensibilidad perfectamente adecuado para nuestro caso de negocio, entonces ya, como ya tenemos el acta, pues ya nos vamos a la ejecución del proyecto. Ya sea que desarrollemos la ingeniería de detalle, ya sea que desarrollemos los estudios complementarios, ya sea que, en fin, que pongamos... Buenas noches. Buenas noches. Ya sea que podamos poner ahí lo que estemos necesitando, ¿sí? Eh, Bueno, este es a grosso modo lo que es el tema del valor presente neto. Quisiera yo, bueno, y cómo influye financieramente en los proyectos de construcción. El valor presente neto es lo más socorrido, pero no es lo único, ¿no? O sea, está la TIR, está el ROI, están muchas otras cosas, pero bueno, creo que con esto ya tenemos alguna idea de cómo pudiéramos manejar financieramente en nuestros proyectos, ¿no? Quiero, antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, les quiero compartir que tenemos para fin de octubre, nosotros tenemos cada último miércoles de cada mes, tenemos pláticas virtuales sin costo. La que nos toca para el mes de octubre, vamos a hablar de los estudios de viabilidad técnico-financiera de proyectos de infraestructura. Si quieren acompañarnos, informes en nuestra página, que es construconsultores.com. Y a fin de noviembre, y con eso despedimos el año, vamos a tocar el tema de control de obra para financieros, porque también luego algunos de nuestros amigos que son contadores, licenciados, economistas, etcétera, que tienen que ver con proyectos, pues luego nos preguntan, oye, ¿y qué hay para nosotros? No, pues por supuesto que también hacemos un enfoque. ¿Qué vamos a tocar aquí? Vamos a tocar los temas de auditoría de obra, más o menos cómo es el tema de la auditoría de obra para que tengamos un mejor control, ¿no? Pero también, por supuesto, que mis amigos, ingenieros, arquitectos, pues pueden también acompañarnos, ¿no? Esta plática estoy asignado yo para también darla.
Y bueno, les quería comentar de que tenemos algunos cursos, talleres en línea próximamente. El 7 y 8 de octubre tenemos uno de construcción productiva sobre Lean Construction y Last Planner. Es algo realmente súper importantísimo para que podamos manejar la rentabilidad en la obra. Creo que ese es algo realmente importante. Ahorita estamos dando un curso, taller para la Cámara Guatemalteca de la Construcción. Es sobre una certificación de Lean Construction, pero este curso es un curso inicial y bueno, ojalá ustedes si están interesados pues nos escriban y les damos informes también por correo electrónico. Tenemos el 21, 22 y 23 de octubre en nuestro curso bandera, que así le llamo yo porque es el curso que más nos están pidiendo, sobre el curso taller efectivo de control y supervisión de obra, donde aquí tomamos temas de control, cuáles son los controles y los temas importantes de la supervisión, ¿no? Cómo pudiéramos desarrollar nuestro liderazgo. Y está contemplado para principios de noviembre que tengamos un curso también sobre evaluación financiera de proyectos de construcción, donde ya estaríamos incluyendo ejercicios y más cosas para que podamos, y obviamente otras razones financieras, cómo vamos a hacer el financiamiento, en fin, un montón de otras cosas más que siento yo que pueden ser atractivo. Sí, sí, ahí están nuestros correos. Si ustedes quieren escribirnos, con mucho gusto, estamos a sus órdenes. Y bueno, pues pasamos a la parte de preguntas. Aquí les dejo un código QR donde está nuestra página y también donde ustedes pueden bajar esta presentación. Esta presentación es de ustedes. Ustedes pueden ingresar a nuestra página y de ahí pueden bajar esta presentación. Digo, fácilmente es de todos, ¿no? O sea, finalmente ahí podemos pues tener alguna comunicación también. Bueno, pues pasamos a las preguntas y espero poder responder algunas, ¿no? No sé si hay preguntas por ahí. Aquí en el chat nada más, David Pera comenta que si podrías explicar nuevamente el tema de VPN. Sí, claro. Me voy a regresar a la lámina. Esta. Bueno. Yo les decía que el dinero tiene un diferente valor en el tiempo. Y es, por ejemplo, ¿cuánto me cuesta ahorita? Digamos, 200 pesos. 100 pesos, vamos a decir, 100 pesos. ¿Cuánto me cuesta ahorita? No, pues ahorita 100 pesos, en este momento me valen 100 pesos. Oye Luis, ¿cuánto me vale los 100 pesos en un año, considerando un 6% de interés? Ah, vamos a hacerlo sencillo. Entonces, en un año me valen mis 100 pesos, 106 pesos por el 6% de la tasa de interés. ¿Sí? Si yo lo hiciera al revés, oye Luis, estoy en el año 1, ¿cuánto me vale en este momento, en el año 1, mis 106 pesos? Ah, pues en ese momento, en el año 1, te valen 106 pesos. En el año 0, hago el descuento y en este año 0, los 106 pesos futuros del año 1, en este momento me valen 100 pesos. ¿Qué significa? Que los valores futuros que yo estoy contemplando que me va a generar de beneficios en mi proyecto, pues tengo que descontarlos, así es el término, a través de una tasa de descuento para poder saber cuál es el valor de esos flujos en el día de hoy. No son lo mismo 100 pesos en 10 años que 100 pesos ahorita. Entonces, 100 pesos en 5 años tampoco es lo mismo que 100 pesos ahorita. El valor del dinero en el tiempo, esos 100 pesos ahorita, en 5 años valen menos, ¿no? Entonces, aquí lo que se trata es comparar los flujos positivos que tenemos de digamos, esos valores futuros al día de hoy. Entonces, el valor presente neto es el valor actual de los flujos futuros esperados. Aquellos valores futuros, ¿cuánto valen el día de hoy? Ah, hacemos la fórmula. A través de una tasa de descuento que, digamos, en términos coloquiales puede ser la tasa de banco
o la tasa de interés que nos está cobrando el banco, ¿no? Y tenemos esa fórmula donde PB es el valor presente, el FB es el valor futuro y así es como calculamos el valor presente. El valor presente neto es cuando ya sumamos todos los valores futuros que tenemos de acuerdo al periodo de evaluación que nosotros tenemos en nuestro, digamos, en nuestra revisión con respecto a la inversión que tenemos que hacer en este momento. Espero haber respondido. ¿Alguna otra pregunta? Ahí mismo pregunta Silvia, ¿de dónde podemos obtener el factor R, que es la tasa de descuento? La tasa de descuento es una tasa de referencia. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, conocimiento de que un banco me cobra el 6% anual de intereses o el 10% anual de intereses por lo que me está cobrando por si me prestara algún dinero, esa tasa es la tasa de descuento. Ahora, si yo soy un inversionista, yo digo, oye, yo tengo aquí mucho dinero y quiero invertir en tu proyecto. Entonces, ahí lo que podemos hacer es cuánto yo estoy dispuesto a ganar a través de los intereses por prestarte mi dinero. Entonces yo diría, pues bueno, yo te lo presto, pero a mí me pagas el 20% anual. Si te conviene, si quieres, por ejemplo. Entonces la tasa de descuento o la R es el 20%. Va a depender mucho de lo que tú consideres de acuerdo al mercado como una tasa de interés para que hagas tu evaluación de proyecto. Espero haber respondido. ¿Alguna otra pregunta? Guillermo pregunta, ¿pueden indicarme qué bibliografía sería la más adecuada para conocer más sobre razones de liquidez, tasa circulante, prueba de ácido, tasa de aplazamiento, tasa de rentabilidad, es decir, indicadores financieros? Sí, hay un libro que es de Rafael Cosbu, es Rafael Cos con doble S, Bu, es de evaluación financiera de proyectos. Es un libro realmente muy recomendable. Hay toda esta información, esta de los escenarios, de cuestiones de administración financiera, todo tiene ahí este libro. Es Evaluación Financiera de Proyectos de Rafael Cosbu. Ese es el libro que yo les recomiendo mucho. ¿Alguna otra pregunta? En el chat no, si gustan abrir su micrófono. ¿Sí gustan? ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto. Bueno. Pues si no hay más preguntas. Hablabas del... Sí. Disculpa, habla Víctor Espinosa. Víctor. Hablabas de la análisis de sensibilidad. Sí. ¿El análisis de sensibilidad cómo lo llevas a cabo? Ok. Tú determinas a través de tu proyecto, tú haces tu primer presupuesto, ¿no? Digamos, oye, mi presupuesto para la alternativa que yo quiero de mi edificio, oye, pues mi presupuesto es de 10 millones de pesos. Vamos a suponer que así salió mi presupuesto, ¿no? Y el tiempo, de acuerdo a lo que yo tengo que construir, o cómo se va a gastar esos 10 millones de pesos de mi presupuesto, pues a lo mejor lo voy a tener que efectuar en un año, ¿sí? Entonces, de acuerdo a tu inversión, de acuerdo a cómo esperas vender ese, digamos, tu proyecto o los beneficios que te va a generar tu proyecto, y haces tu evaluación de proyecto y dices, oye, con 1 millón de pesos, con un año de construcción, de acuerdo a estas premisas, de acuerdo a estas situaciones, el proyecto es rentable, es atractivo, vamos adelante. Entonces tú, para que hagas el análisis de sensibilidad, dices, oye, ¿qué sucede con el proyecto si en lugar de los 10 millones de pesos me cuestan 12 millones de pesos? Ah, pues entonces
pones la fórmula de los 12 millones de pesos en tu valor presente y te va a dar otro valor presente. Si sigue siendo positivo en una medida adecuada, tú dices, oye, el proyecto puede soportar hasta un incremento de 2 millones de pesos en el presupuesto y todavía sigue siendo rentable. Eso es en cuanto al tiempo. Obviamente que si tu proyecto cuesta menos ya en la realidad, pues tu generación de beneficio es mayor. Ahora, en cuanto al tiempo, si tú dices, oye, de acuerdo a mis cálculos y todo, el año de construcción de mi proyecto, si se extiende, déjame exagerar, 6 meses, voy a poder aguantar estos 6 meses adicionales sin los flujos que yo había contemplado tener, entonces los metes de nuevo a la fórmula y también te va a decir un valor presente neto si todavía es rentable o no es rentable. Hay proyectos en donde normalmente en algunos análisis costo-beneficio de proyectos de gobierno se incluyen los escenarios de sensibilidad, donde se tiene un estado que te dice estado actual y con un aumento del presupuesto del 10, 15, 20, 50%, el valor que se considere, y un retraso de 6 meses, 1 año, 2 años, ¿no? Dependiendo cómo sea el proyecto. Y se hacen las evaluaciones financieras. Finalmente tú puedes decir, oye, si todo sale bien, oye, mi proyecto está contemplado para 1 año de construcción con 10 millones de pesos, pero ¿sabes qué? Me aguanta y todavía es rentable si se gastan 2 millones de pesos más y si hay un retraso de 6 meses. Y eso viene de ese análisis de sensibilidad. Espero haber respondido. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues les agradezco mucho la atención. Espero haber ayudado un poquito. Si tienen un poco más de interés, si les gustaría acompañarnos, pues tenemos nosotros un curso a principios de noviembre, está contemplado. Aquí se los dejo también por si quieren, pues acompañarnos. Aquí vamos a platicar un poco más de eso y vamos a hacer algunos ejercicios, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues si no hay algo más, les agradezco mucho su atención y deseo que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Y bueno, pues si hay alguna duda, con mucho gusto, ahí están nuestros datos y pues a sus órdenes.